Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos los amigos y las amigas que nos acompañan en la presentación de este libro de Rubén. Es una reedición de un libro que hace muchos años editamos junto con el Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Gracias a todos por estar acá. Muchas gracias, por supuesto, Susana Tambuti, por participar de esta presentación y naturalmente al autor, ¿no? Toda nuestra gratitud. Es un libro que nos dio muchas satisfacciones y que sigue vigente porque es un clásico. Es un clásico Anna Itelman, es un clásico Rubén también. Hablamos muchas clásico en el sentido conceptual. Así que Susana es amiga, es arquitecta, es artista, es escenógrafa, es docente, es coreógrafa, perdón, es además profesora consulta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y Rubén, todos lo conocemos, pero siempre es bueno decir que es un artista notable, que ha hecho un trabajo de investigación también notable. Yo no voy a hablar del libro ni de danza, pero en el libro hay un nexo entre el epígrafe inicial de Jorge Luis Borges, que dice que Anna Itelman, lo digo de memoria, era una artista notable porque nadie la quería, la odiaban y era una persona muy antipática, no obstante lo cual todos tenían que rendirse ante su talento, ¿no? Ante su qué sé yo. Y sin embargo, la voz que rescata a través de los archivos y de la curaduría que hace Rubén, muestra otra mirada de Anna Itelman, porque es una voz muy amable, muy didáctica, es una voz que vale la pena tenerla, ¿no? para toda la trayectoria artística de quien sea. Así que muchas gracias por estar acá. Ellos se van a encargar, por supuesto, de la presentación. Y hoy hay una fuerte especial del libro por el lanzamiento, así que lo pueden tener hoy en forma más accesible que en cualquier otro momento. Gracias. Voy a leer porque así me sale mejor, ¿eh? Un autor desconocido, citado por Montesquieu, dijo que la humanidad, en su extravío crepuscular, ha inventado el símbolo del recuerdo. Ha inventado lo que hubiera parecido imposible. Ha inventado un espejo dotado de memoria. ¿Qué es lo que inventó? Inventó la fotografía. Entonces me gusta que miremos la fotografía de Ana, que está ahí en la tapa del libro, que es como la primera hoja del libro. Porque esa fotografía dice mucho. Lo que más, yo ahora no la estoy mirando, pero la tengo de memoria, la tengo en la memoria. Y justamente hablaba acá con Mecha sobre la mirada de Ana. Y esa foto, si tengo que señalar un punctum, como diría Roland Barthes, señalaría la mirada. La mirada inquisidora, una mirada pensativa. Y esa mirada que para muchos de nosotros, quién sabe, a veces hasta nos ha paralizado, a veces, como estudiantes, nosotros dos fuimos alumnos de Ana, pero también nos ha impulsado, por lo menos a mí, yo creo que a vos también. Entonces, me parecía como hablar de un archivo es siempre difícil, porque los artistas en general somos o desordenados, o nuestras notas van, vienen, no tenemos, quién sabe, un pensamiento sistemático. Y un archivo justamente es lo contrario. Entonces el archivo guarda, el archivo conserva, el archivo de alguna manera, en su etimología inclusive, es un lugar estable. Y yo creo que este libro no obedece esa condición. No la obedece porque el pensamiento de Ana está siempre siendo performativo. El pensamiento de Ana empuja a la acción. Entonces, yo volví a leer ahora que yo ya lo había leído en su momento, pero lo volví a revisar, y me daba cuenta que Ana, en realidad, es la, no sé si decir primero acá es arriesgado, para no quedar mal con otras personas, pero voy a decir primero ahora. Es la primera teórica, yo creo, en los términos de danza, hablando en términos de danza, ¿no? Teórica, ¿por qué? Porque nosotros podemos tener grandes artistas, acá tenemos grandes artistas en la danza, pero no todos tienen un pensamiento que impulsa a futuro. O sea, nosotros podemos admirar artistas, podemos tener lo que se llama, digamos, el bronce, pero este texto lo que hace es crear un lector que acciona.
Por eso el texto es performativo, porque impulsa a la acción. En ese sentido, es un cortocircuito con la idea de archivo, porque la idea de archivo es la idea de conservar. El archivo está en un lugar, en general es en una institución, en general es una institución que guarda, que conserva y que mantiene quieto ese patrimonio cultural que guarda, ¿sí? En cambio, este texto, y ya que citaron a Borges, yo me había anotado otra cosa, digo, por ahí me falla algo, ¿vieron? Entonces anoté. Dice Borges, porque, dice, ¿qué es un libro en sí mismo? ¿Sí? Yo acá pondría también que es un archivo, ¿no? Bueno, dice Borges, ¿qué es un libro en sí mismo? Un libro es un objeto físico en un mundo de objetos físicos. Es un conjunto de símbolos muertos. Pero entonces llega el lector adecuado, y entonces las palabras surgen a la vida. Y entonces asistimos a una resurrección del mundo. Y esto es lo que me parece interesante del pensamiento de Ana, que está acá. O sea, que lo que hace es impulsar justamente a una resurrección permanente en los términos de creatividad, digamos, ¿no? de las generaciones futuras. Entonces, bueno, en mi vida por lo menos Ana significó todo eso. Y yo no puedo decir que era antipática, yo me divertía muchísimo con Ana, haciéndole unos líos en los estudios terribles, el estudio terrible. Y Ana se enojaba muchísimo conmigo, pero eso a mí me divertía, o sea, nunca le tuve miedo. Pero sí creo que hubo otras personas que no pasaron por esa misma experiencia. Pero no nosotros, me parece, ¿no? No. Para empezar el diálogo, en realidad, porque venimos, desde que decidimos hacer esta presentación y que Susana estuviera, que además está también en el libro, nos reunió, claro, ahora nos juntó ella. No podemos dejar de hablar y de estar pensando en Ana, además de otras cosas, digamos la verdad. En principio, estaba pensando a partir de lo que decís que el título resultó oximorónico, digamos, ¿no? Entre Archivo y Itelman parece que no era así. No fue mi idea. Claro, no era mi idea, pero me parecía que cuando la primera vez que yo vi lo que iba a ser después y no sabía que iba a ser el que hiciera este libro, eran unas cajas que estaban en el estudio Ronda, que fue un segundo estudio que Ana Itelman, además del estudio allá en Santa Fe, en el que ella iba dejando cosas y muy cada tanto, a veces cuando uno entraba en ese cuartito miraba y uno se daba cuenta que ahí estaba la historia de Ana. Ana en general, en muy raras ocasiones quería hablar de su historia. Uno se enteraba por otras personas o por algunas cosas extrañas. Por ejemplo, tengo una anécdota que para mí es extraordinaria. En la época de Alfonsín hubo una semana de cine, se pasó una versión de El Silencio de Bergman en el Centro Cultural San Martín. Y habían invitado a la gran actriz Ingrid Thulin, ¿no? La gran actriz de Bergman. Y terminó la película, me dijo, quiero que vayamos. Bueno, vamos, como acto cultural. Cuando termina la película, veo que Ana se levanta, va hacia donde estaba el podio y se pone a hablar con Thulin, le da un beso, se ponen a hablar como dos grandes amigas. Y ahí me entero que Ana había hecho la coreografía de una obra dirigida por Burgess Meredith, el pingüino de la serie Batman, de la primera, en Broadway. Y la protagonista había sido Ingrid Thulin. Y digo, ¿cómo nunca me contás? Cuando salimos ahí, pero ¿cómo no me contás esas cosas? No tiene importancia. Ella, y una de las cosas que siempre había quedado pendiente era que ella contara su historia, porque estaba llena de encuentros con personas notables. O sea, que uno entendía quién era Ana a partir también de las personas. Cuando ella contaba que había estudiado con Piscator, y para mí era como, que estudió con Dios, digamos, esas cosas raras, digo, los grandes personajes, o además de haber estudiado con Valle Plana, con Martha Graham, digamos, había un montón de personas que la habitaban, pero que ella no hacía gala de eso, no andaba chapeando con yo soy amiga de Ingrid Thulin, no decía esas boludeces que podíamos haber dicho nosotros, ¿no? Pero entonces cuando ella murió fue como haber interrumpido, había habido
alguna idea de hacer algo, de grabarla, de que contara finalmente. Bueno, no fue. Y al poco tiempo de su muerte, yo me fui a Alemania a vivir, quizá un poco. También me gané una beca, pero también había algo de una enorme tristeza con esa muerte. Y cuando volví a los 2 años, no me acuerdo quién fue que me lo dijo, pero me presenté a la beca Antorchas y le agradezco, ya la primera persona que tengo que agradecer es a Oscar Araiz, que defendió de una manera muy fuerte, que era jurado en ese momento, mi proyecto de hacer un libro sobre Ana. Ese fue mi proyecto y gané la beca Antorchas, que en ese momento era algo muy importante ganarse una beca Antorchas. Y ahí viene el punto, hablé con la familia me dio esas cajas, yo vivía en un departamento de un ambiente en ese momento, entonces convivía, o sea, era mis libros, Ana y yo en un departamento de 25 metros cuadrados, y para revisarlo todo. Y en principio la idea era escribir una especie de, diría, no de novela, no de una biografía, hasta que empiezo a darme cuenta que en el archivo había un tesoro, que es esto de lo que habló Susana recién, que era la propia palabra de Ana escrita. O sea, que no era habitual, yo pensé que me iba a encontrar recortes de diarios, pensé que me iba a encontrar con fotos, o sea, con eso que yo llamo restos, ¿no? Que es lo que queda de una obra o lo que queda de un artista performático, ¿no? Unos videos indescifrables, imposibles de pasar porque ya la tecnología no permitía que se pudieran mirar. Sin embargo, me empiezo a encontrar con algo que, lo primero que creo que me produce un enorme atractivo, que es lo primero que está en el libro, que es que Ana, muy joven, ejerció la crítica de danza, o sea, fue una precursora del género, o sea, ella escribía para diferentes revistas y hacía críticas, por ejemplo, de la presentación de Alfredo Alaria, le pega un palo a Alfredo Alaria, que fue un coreógrafo famosísimo, le pega un palo, ¿no? Impresionante, o hace reflexiones sobre la presencia del hombre en la danza, ¿no? La presencia del hombre, del género hombre, ¿no? Y a partir de ahí me empecé a dar cuenta que escribir un libro contando eso era una estupidez, que lo mejor era dejar que la misma Ana hablara y darle esa entidad para que la sociedad artística supiera que ella había escrito, y muy bien, porque era muy buena escritora, sobre la danza. Y eso es lo que de alguna manera la transformó en una especie, eso, una teórica muy particular porque está todo el tiempo poniendo en tensión absolutamente todo. Cuando uno lee, por ejemplo, las 3 clases del Bard College, que son sus notas que leía para las lectures, las universidades norteamericanas son muy estrictas respecto de eso, tenía que estar todo escrito, podía salir a improvisar como hacemos nosotros. Como ahora. Ahora, por ejemplo, si fuéramos norteamericanos estaríamos leyendo nosotros ahora, ¿no? Uno lee eso y entonces no solamente aparece la historia, sino también narra cómo fue la génesis de una obra tan importante como Casa de Puertas, House of Doors, que ella estrena en Estados Unidos y que fue una de sus obras icónicas, porque empieza a ser algo que fue muy importante también para la danza argentina, que fue este traspaso de obras literarias a la danza, ¿no? que era algo que no se conocía demasiado, y sobre todo mucho menos en la danza moderna. Por otra parte, descubrir a una Ana de muy pocos años, haciendo solos en el Teatro Smart, después Blanca Podestá, hoy multiteatro, digamos, ¿no? Y en ese, todavía cuando era la sala grande, ella hacía unos solos con muy pocos años
y descubrir que entre esos solos hay una obra que a mí me sigue pareciendo una cosa rarísima y muy interesante, como es la obra Disco Virgen, que no sé cómo era, no sé cómo bailar, ni siquiera en las fotos podemos descubrir qué ropa tenía para esa obra. Sin embargo, utiliza un procedimiento que yo creo que para la época debió haber sido increíble, como es ponerle un micrófono a un disco sin ninguna información sonora, y entonces el tema duraba los 3 minutos del disco de pasta, amplificado por un micrófono que alguien sostenía así. Y ella bailaba eso, bailaba la fritura de un disco. Estoy hablando del año 49, 48, 49, el libro ahí lo pone. Digo, y después, como una cosa fundamental que te tengo que agradecer a María Rosa Petruccelli, que me acompañó en este proceso del armado del archivo, que afortunadamente, finalmente ese archivo hoy está en el Centro de Documentación del Teatro San Martín, que casualmente, y por acción del recordado Carlos Foss, se llama Ana Itelman, ¿no? Y hay un retrato de Ana en ese centro de documentación, que logré armar todas sus fichas técnicas, que para mí es una de las cosas más importantes que tiene el libro, porque aparentemente parece un dato menor, pero lograr darle continuidad a la obra de una persona y una obra tan diversa no fue fácil, porque hubo que consultar mucha gente, y ahí también necesito agradecerle a muchos de los colaboradores y colaboradores de Ana, colaboradoras de Ana, que me aportaron material. Agradecerle a su gran amigo de Estados Unidos, a William, que también me aportó material de todo el trabajo que hizo allí. Digamos, fue un viaje meterme con Ana, y para mí fue la manera de tenerla un rato más conmigo, ¿no? Porque para mí el encuentro con Ana fue muy, muy impresionante. Yo, para el mundo artístico, yo soy una persona del teatro, no de la danza, ¿no? Sin embargo, soy becario en danza, que me encanta. Y está bien que sea así. Y no tuve maestros de teatro, tuve maestros de coreografía, ¿no? Tuve maestros de música, maestras de música. Ana fue, en términos teatrales, mi gran maestra. Y está bien, porque yo de chico quería ser bailarín ruso. No bailarín. Quería ser bailarín ruso. Tenía un problema, no era ruso, pero era lo que quería. Está bien. Claro, pero bueno, y de alguna manera, a través de este trabajo también, fuera de broma, es como que logré meterme, además de que tuve mucha relación con la gente de la danza, bailé, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que el acercamiento a Ana fue poder devolverle todo lo que de alguna manera ella me había dado, que era... Ana le puso palabras a cosas que yo creía, intuía, ¿no? Yo llegué a Ana ya siendo un director, ya siendo actor. Yo entré en contacto con ella con una obra arriba, pero fue Ana la que hizo que yo entendiera que eso que hacía se llamaba así, y al poder llamarlo podía hacerlo mucho mejor y podía pensarlo de otra manera. Si yo no hubiera tenido ese encuentro con Ana, hubiera sido una cosa horrible, mediocre, que no. Y al día de hoy, aún en cada apuesta, en cada trabajo que hago, Ana está presente, porque yo dialogo teóricamente, digo, cuando pienso si un personaje tiene que entrar por derecha, por izquierda, por atrás, por el costado. Acá está Marina Schwartzman, con que venimos trabajando últimamente en las óperas, y sabe de cómo pienso el espacio, etcétera, etcétera. En ese sentido, ese es el libro original, y afortunadamente hace 20 años atrás el Rojas decidió publicarlo en conexión con Eudeva. El año pasado, un día me levanté y dije, ese libro debería volver, cuando por enésima vez de muchos lugares del mundo me piden el libro, y yo tengo 4 de la edición de Eudeva encanutados que no quiero largar,
ni tampoco pasarlo por PDF, dije, porque sé que circula en las instituciones en fotocopias, digamos, ¿no? Es más, mis alumnos de la UNA, en la cátedra de espacio escénico, antes de jubilarme, también recibían una fotocopia de la parte del curso de composición. Y entonces ahí dije, bueno, vamos a pedir un subsidio a Proteatro, pero no creo que me den bolilla. Traté de ver si hacía algo con Prodanza, bueno, había como un montón de cosas. Finalmente Proteatro fue receptivo y lo aceptaron. Y no solamente lo aceptaron, sino que lo incluyeron en esta colección. Me siento muy orgulloso de estar en esta colección que es, ¿cómo se llama? Sí, la Biblioteca del Teatro de Proteatro, que es esta colección, que es una colección verdaderamente extraordinaria. Uno agradece que haya subsidios para este tipo de materiales, y para eso está el Estado, y para eso están los presupuestos de cultura, para que aparezcan materiales que hoy por hoy creo que es importante que sigan estando vigentes. Y lo que me parecía, y con esto cierro, es que la voz de Ana tendría que volver a estar en el tapete, porque hay un montón de discusiones que todavía no se terminaron. Ana no es alguien del pasado, alguien está entre nosotros. No es sexo sentido esto, ¿no? Ella está en las discusiones, en cada momento en que alguien está haciendo una coreografía en esta ciudad, está de alguna manera el recuerdo de Ana. Cuando alguien está haciendo una obra, lo sepa o no lo sepa, pensando el espacio de una obra, pensando cómo se organizan los cuerpos en el espacio, aunque no lo sepa, está Ana. Entonces, lo que yo quería era que, como me pasó a mí con sus palabras, que la gente sepa, que los artistas sepan, esos que no la conocieron, que no tuvieron el acceso directo como nosotros que tuvimos la fortuna de poder tenerla, que puedan tener contacto con ella y puedan reflexionar y pensar junto con ella. Me gusta esta frase, mira, por lo que acabas de decir me inspiró esto. Evocar el pasado con el archivo como medio es una invocación a los espíritus, porque en cada foto, vuelvo a la foto, ocurre a la vez la presencia o una pseudo presencia en imagen, pero también la certera ausencia. Nos dice que algo ha sido y también ya no será. Roland Barthes. Yo diría que le sacaría ya no será, porque yo creo que sí va a ser. No, mientras hablaba pensaba lo siguiente, esto es un cuaderno de artista. O sea, hoy por hoy en la universidad, por ejemplo, hay bastante discusión acerca de cómo llega un estudiante, sea de grado o de posgrado, a elaborar su tesis. Entonces, una vez que la universidad, entran las artes en la universidad, año, para ser exacta, 1985, carrera de artes, UBA, mucho después la UNA, que viene de los profesorados y se instala, bueno. Una vez que entran las artes en la universidad, se da un debate muy interesante, que es el debate de qué pasa con las tesis, ¿sí? Las tesis están basadas en determinados criterios investigativos, que no corresponden, en todo caso, a lo que sería un pensamiento artístico. O sea, si yo quiero hacer una obra y esa es mi tesis, es muy difícil hablar de una hipótesis, de un marco teórico, etcétera, etcétera. Yo voy a ser breve porque esto sería una conversación bastante larga. Por supuesto que dentro de esas tesis hay distintas tipologías. Hay gente que quiere hacer obra y hay gente que no, que quiere investigar a ver si en el peronismo la danza tenía un corte nacionalista o tenía no sé qué cosa. Eso es otra historia. Entonces, pero como la mayoría de los estudiantes, sobre todo en la UNA, son artistas o quieren serlo, la tendencia se inclina más por el lado de la creación. Entonces acá hay un problemita, ¿sí? Entonces yo soy una defensora y considero que alguien que hace una obra no tiene por qué escribir ninguna justificación de nada. Pero, debido a que hay determinadas reglas y hay que cumplirlas, trato de aproximar lo más posible. Y creo que lo más posible, porque creo que el proceso de conocimiento, que es lo que en una tesis se demuestra, digamos, a ver cuál es el conocimiento que ese artista transitó, bueno, sucede en los cuadernos de artista. O sea, sucede en los procesos. La obra terminada no importa el valor. El proceso que hizo el artista para crear es ese proceso en donde, en todo caso, ahí pasan cosas.
¿sí? Pero ¿cómo se cuenta ese proceso? Ese proceso no se cuenta con, a ver, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Cuál es la pregunta inicial? ¿Cuál es el problema de investigación? No va por ese lado. Entonces, un cuaderno de artista trabaja más, no trabaja conceptualmente, trabaja más por el lado espontáneo y por el lado de una búsqueda que ni siquiera sé lo que estoy buscando. O sea, y que de pronto encuentro algo que no sabía que iba a encontrar. Y entonces, el cuaderno de artista ya es una obra de arte para mí. De hecho, yo estuve estudiando algunos cuadernos de artistas y son fascinantes, la verdad. Tengo ahí algunos sitios que les doy a leer a los estudiantes. Como me parece que con un cuaderno de artista y con la obra, que ya les digo, no es sujeto de evaluación. El objeto obra no es, bueno, ¿salió bien o salió mal? No, es el proceso lo que importa. Y también otro tema aparte es, ¿por qué una nota sería? ¿Cómo califico? ¿Qué tiene, un 4? No, mejor un 5 porque me gustó cómo entró por la izquierda. ¿Qué sé yo? No sé, la verdad que es un tema eso. Y cuando vi esto que cuando hablabas vos recién, se me ocurrió esto, que Ana lo que hizo fue cuadernos de artistas, que en realidad, vos que sos el arconte de este evento, lo sistematizaste muy bien, porque el cómo estructuraste el texto muestra todas esas cosas que vos dijiste recién, distintos aspectos, pero su metodología, en todo caso, forma parte de esos cuadernos de artistas que ella hacía. Entonces, es una forma reflexiva distinta. Y por eso me quedé pensando que la otra cuestión es que debería haber muchos cuadernos de estos, ¿sí? O sea, para mí es muy valioso leer un cuaderno de artista más que una tesis sobre determinada cosa, por lo menos en lo que yo estoy ahora. Si no le quiero quitar valor a lo otro, no es eso, pero son otros caminos. Y me parece que todavía en la universidad se está transitando eso. Yo creo que hay conciencia del tema, porque antes no la había. La primera cuestión, lo que pasó como primera movida, fue tratar de apretar a los estudiantes en el quanti-quali. Sigo cuantitativo o cualitativo, y cuál es tu hipótesis y cuál es tu tema. Uno no busca, encuentra, dicen, ¿no? Pero bueno, creo que el pensamiento de Ana en ese sentido es de avanzada. No solo por eso, sino porque Ana, en los años 40, nosotros tenemos la información que vino Miriam Winslow, que armó esto, que armó lo otro, ¿sí? Pero Ana estaba haciendo coreografía en el 48, y de eso no se tiene dato. Entonces, la historia se construye con los datos que hay, no con lo que no hay. Entonces, ¿qué pasa? En nuestra textura, en nuestros textos de danza, aparecemos como, bueno, los años 40 son de Miriam Winslow. No, qué sé yo, a mí la obra de Miriam Winslow, no sé. Si yo tuviera acceso a lo que hizo Ana, quizá me interesa más, no lo sé, porque no lo tengo. Pero sí sé que Ana, de entrada, empezó con la desdefinición de la danza. O sea, porque empezó con la desdefinición, porque se metió con el teatro, porque se metió con otras cuestiones que rompieron, digamos, el asunto de danza es tal cosa. Yo creo que uno de los problemas que Ana tenía a veces, y todos acá está Laura, hay gente que acá trabajó con ella, yo también he trabajado no como estudiante, sino que trabajó con Núcleo Danza, Ana, y era un permanente correr límites. O sea, las obras de Ana se deslizan, entonces no se pueden definir. Entonces, cuando se mete con la literatura o se mete con el teatro, o de golpe son obras musicales, 30 por 8, no sé cuánto, más una fuga, ¿te acordás? No hay algo que las pueda encajonar. Decir, bueno, y me parece que en ese sentido, eso ya lo hace desde los años 50. O sea, se está desdefiniendo desde esa época, pero una teoría que sale desde la obra y no que va sobre la obra, sale desde. Entonces, ese es un temita. Es particular lo que pasa, porque digamos, Ana tuvo un fuerte trabajo en esa universidad norteamericana, en Bard College, ¿no? Donde ella desarrolló un trabajo en términos académicos, pero nunca perdiendo de vista lo que tenía que ser lo artístico. Y hay algo que sí quiero marcar, que creo que no sé si diría nos transmitió, creo que nos identificamos con esa parte de ella, que es su enorme curiosidad, que eso es lo que creo que marca su obra, ¿no? Su obra, y que yo pienso que cuando
digamos, la curiosidad que le permitió hacer eso solo, o sea, no ir por los lugares establecidos de lo que hubiera debido ser una bailarina de danza moderna, habiendo salido como bailarina clásica. Ella se recibe de la Escuela Nacional de Danza como prima bailarina, ese es el título que le dan, pero tiene un problemita y no puede, entonces se transforma en moderna, ¿no? Y después tampoco puede seguir bailando. Pero la veo a Laura, ¿no? Y siempre con Laura, con la que hemos trabajado tanto y tan alegre, que contento de que estés acá, que fue una de sus tres bailarinas jovencísimas, ¿no? Con Noemí Lapseson, y no recuerdo la otra bailarina, está en el libro. Y, y las anécdotas, ¿no? De esa mujer tan joven, ¿no? Que si uno lo piensa, tenía 28 años Ana, y en ese momento dirigía una obra en el Cervantes como una gran capitana de barco, ¿no? Y dice, wow, ¿no? Y es la persona que introduce en la danza moderna, mejor dicho, en la danza, diría en general, el tango. Es, digo, uno piensa, es Ana la que agarra una obra de Piazzolla y con un grupo de bailarinas mete la danza, el tango. 50 y pico, 54, 55, pero también es la que mete la danza programática con su grupo en la televisión, porque además también da respuesta a algo que es increíble, el sentido económico de Ana es muy fuerte. Ella, para poder tener un grupo de danza contemporánea y poder hacer todas las obras raras de la danza contemporánea, hacía que el grupo trabajara o en la televisión o en los cabarets nocturnos. Y esto me parece una de las cosas más increíbles, ¿no? Que uno dice, ah, esta mujer que podía estar ahí arriba. No, se iban todas las noches al Embassy, que eran unas watts, y hacían números en las watts. ¿Para qué? Para poder pagar, ¿no? El tiempo de tomar clase. Digo, esa es Ana, esa era Ana, ¿no? Sí, es Ana, también resolviendo el problema de la materialidad. Digamos, si hay algo que nos enseñó Ana de una manera increíble, es a pensar en términos materiales, el cuerpo, no en términos de las ideas, ¿no? Cuando alguien iba y decía, yo tengo una idea, ella salía corriendo. Yo esa frase que suelo hacerla en mis clases, es decir, alguien tiene una idea, mejor salir corriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo peor que podía pasar era que alguien tuviera una idea y no, entonces básicamente es el cuerpo el que está señalando, el que está haciendo, la materialidad, el gesto, la señal, toda una cantidad de cosas que ella todo el tiempo planteaba, pero que tenían que ver con la materia, que estaba en cómo sostener a un grupo, que estaba en cómo pensar un estudio, la cantidad de cosas que desplegaba, que todo el tiempo nos colocaba en algo que se vuelve extraño en estos tiempos que vivimos, que es en lo que se llama, vos hablaste de cuaderno de artista, yo ahí iría a vida de artista. Digamos, tengo la impresión de que Ana me consolidó, y creo que a vos también, y a la gente, a toda la gente, esto de tener una vida de artistas, algo que no es tan fácil en la República Argentina, ¿no? Ser artista en Argentina no era fácil, y para ella tampoco fue fácil ser un artista, y sobre todo con la trayectoria que tenía. Sin embargo, estaba ahí para ponernos en problemas todo el tiempo. Es cierto esto que tenía por momentos un carácter bravo, pero hoy por hoy uno lo agradece porque hizo preguntas que uno le daría terror que se las hicieran, y de pronto ella las hacía, decía lo que no había que decir, ¿no? Echaba a alumnas que hacían unas cosas que a ella le parecían horribles, las echaba así de la clase delante de todo, ¿no? Brevemente les cuento, yo hice una vez un trabajo en un curso de composición y fui con mi mallita. Yo ya era director, yo ya había dirigido en San Martín, o sea, era una persona que tenía, no era un alumno, sí, era un alumno. Porque yo trabajaba, yo era colega de ella en un curso, pero tomaba clase porque no me la iba a perder, ¿no? O sea, yo quería aprender por un lado y aprendía también como colega. Y hice un trabajo era un trabajo sobre calidades de movimiento.
primer año de composición, cortado ligado. Acá hay unos montados que dicen, sí, todos pasaron por ese lado, ¿no? Que hacemos cortado ligado. Bueno. Y yo, no, yo siempre fui muy buen improvisador, pero fui al lugar equivocado. Y la ligaste. Claro, fui a la clase y puse Yucali de Kurt Weill, cantado por Teresa Stratas, y me mandé todo el trabajo, todo. Termino y pongo cara de... Qué lindo. Extraordinario. Me salió re bien. Y Ana hace un silencio que fue un intervalo, ¿no? Así fue. Una semana. Una semana, sí, con su cuadernito, sus anteojos. Y yo tenía compañeras, básicamente, eran todas bailarinas muy jovencitas que tomaban la clase de composición. Yo era, creo que, el único varón en ese curso. Y me dice, ¿para qué venís? Y a partir de ese momento yo empecé a temblar. De vergüenza, era como que no me imaginé que me iba a decir eso. Me dijo, porque si yo ahora te pidiera que hicieras el trabajo de nuevo, no lo podrías hacer. Por lo tanto, yo no te lo puedo corregir. Por lo tanto, vos te mueves muy bien, está todo bien, pero ¿sabes qué? No sirve para nada. Vuelvo a preguntarte, ¿para qué venís? ¿Quién tiene excelente trabajo? Y yo casi, ese día me fui de verdad. Digo, aprendí algo. Qué bueno que hizo eso. Digo, qué bueno que me hizo entender algo muy profundo, que no pienso explicarlo en este momento, pero a mí, a cierta cosa que yo suelo tener, que a veces me funciona muy bien y a veces no es la que corresponde. Pero también padecí esa Ana complicada, pero yo, en vez de estar enojado, como me pasó con una persona, con una bailarina que fui a verla para que me contara acerca de una famosa gira que hizo, que fueron a Brasil, y le dije, vos estuviste en la gira de Brasil, no quiero hablar de esa mujer, nunca en mi vida, no me hables de esa mujer, te lo pido por favor, es un monstruo. Y se dio vuelta y se fue, en una reunión de amigos. Dije, bueno, no era la persona, no sabía esto. No era la persona indicada. Pero a mí no me pasó eso. Yo, todas las veces que tuve esta situación con Ana, fue una situación que siempre fue gozosa, porque está esto, ¿no? Tener una vida de artista es pasarla bien, pasarla mal, y no importa cómo uno lo pase. Lo importante es poder estar pensando en la calidad y en la calidad de vida en el pensamiento del arte, que eso es lo que por momentos yo extraño, ¿no? Y esa orfandad que a veces uno siente, porque sigo pensando que a Ana se le ocurrió morirse antes de tiempo. Perdón, no, pero bueno, era demasiado joven para irse, ¿no? Lo charlábamos el otro día, decíamos, con 64 te fuiste, podrías haber esperado un poquito más, ¿no? Pero bueno, no fue. Hoy tendría problemas con el tema de se te levantan los estudiantes todos juntos y te llevan a juicio. Sí, hoy no, claro, en la historia de la danza también hay una historia de los maestros que de alguna manera también inhiben mucho al otro, ¿no? O sea, eso tiene que ver también con una historia de cómo sucede la pedagogía en la danza desde el siglo XVIII, diría yo, ¿sí? Entonces, yo me estaba tratando de acordar, a mí me iba bien porque yo me divertía, porque tengo un sentido del humor a toda prueba, pero yo sí conozco y puedo nombrar bailarinas buenas que no volvieron y que no sé qué pasó con ellas, que no soportaban, digamos, una cosa tan determinante, ¿no? No, yo te contaba, la única anécdota que tengo así fue, yo trabajaba en un dúo, ¿no? Con Mario Amasino, que vive en Italia, se fue, bueno, se fue también porque lo retaron, ¿no? No, y Ana había puesto como tema, me acuerdo, teníamos que hacer un fragmento, algo, una fantasía, no me acuerdo, pero La casa tomada, de Julio Cortázar. Se nos ocurrió hacer una cosa con la escalera. Ella tenía una escalera, entonces ahí estábamos improvisando los dos, y bueno, hemos hecho una cosa. Yo subí de un lado, él del otro, y hacíamos...
Entonces estábamos bailando, digamos, en la escalera, y Mario, que me miraba de frente, me decía, se viene el cachetazo, se viene el cachetazo, se viene el cachetazo. Yo seguía moviéndome y me mataba de risa porque Mario era muy divertido, entonces me lo decía de tal manera que me hacía reír. Y sí, se vino el cachetazo. Y, y después siguió el cachetazo, porque yo digo, bueno, voy a tratar de mejorar. Entonces se me ocurrió una idea genial que era viernes, yo supuse que cerraba el estudio, no había nadie. Yo tenía la posibilidad de una amiga que tenía un coche así que como una camioneta. Digo, ya sé, me voy a llevar la escalera a mi casa, pensé, la escalera de Ana. Entonces, digo, y practico todo el fin de semana en mi casa, el lunes a la mañana, digo, me traes con la escalera y me va a salir bárbaro. Bueno, mi amiga me miraba, bueno, vamos. Estaba la secretaria, Ana no estaba. Entramos y me llevo la escalera. Bueno, la que se armó. Y yo, claro, viéndolo de afuera después la cosa, digo, no, soy una loca, ¿cómo hice eso? Bueno, me dijo de todo, Ana, aparecí el lunes con la escalera, me quería matar. Pero nunca logró enojarme. En el fondo me parecía tan graciosa la situación, yo llevándome a la escalera. Pero esa es la historia de Casa Tomada, más o menos. Por supuesto que nunca pudimos hacer el ejercicio. Pero le debo algo muy importante, una obra que para mí fue muy importante, que la gesté en un curso de ella, que fue La Puñalada, el solo. Ese solo para mí muy importante en mi vida, y en realidad lo empecé en un curso de ella. Y nada, me parece que en ese sentido todos tenemos una deuda importante. Bueno, para mí es muy emocionante realmente, porque yo empecé con Ana a los 12 años y fue mi primer maestra y mi gran maestra. He estudiado con muchos profesores de teatro, pero ninguno como Ana, ninguno me enseñó tanto. Pero yo quería contar un par de cositas nada más, porque me parece que estuvieron estupendos los chicos, pero esto es otro aspecto de Ana. Yo después que dejé de trabajar con ella, yo soy directora de teatro porque ella me dijo que tenía que ser directora de teatro. A mí no se me había ocurrido. En realidad yo quería ser bailarina y quiero ser bailarina. No ha cambiado. Rusa, si es posible, también. Pero bueno, después que dejé de trabajar con ella, que empecé a meterme en el teatro, que eso sucedió más o menos cuando yo tenía 25, 26 años, es decir, que pasé mucho tiempo con ella. Siempre la iba a visitar, ¿no? Es decir, nunca corté la relación con ella. Iba a verla, charlábamos de cosas personales, de cosas artísticas, bueno, de distintas cosas. En el año 79 en realidad, dictadura militar, a mí me acercan un material de teatro que se llamaba, una obra de teatro polaca que se llamaba Boda Blanca, que acá hay dos compañeros que participaron, Rubén y Horacio, la quería hacer él la obra, ¿no? ¿Dirigirla? Sí, él la quería dirigir. Trabajábamos juntos en el diario Clarín, yo en aquel momento era periodista para ganarme la vida, ¿no? Y como yo veía que Néstor no hacía nada, un día le digo, Néstor, ¿por qué no me das la obra a mí? La hago yo. Me dice, bueno, está bien. Pero estábamos en dictadura. Y Boda Blanca era una obra que en este momento no sería gran cosa, pero hablaba de una familia disfuncional y tenía un recorrido erótico bastante particular. Y eso producía miedo en ese momento, porque meterse con la familia hoy sería muy fácil, digamos. Entonces yo decidí consultar a algunas personas. Y lo fui a ver primero a Jaime Kogan, director de teatro maravilloso,
que siempre me daba con un caño, pero yo igual lo iba a ver. Le digo, Jaime, ¿por qué no lees esto y me decís qué te parece en este momento? Bueno, la lee o no la lee, no sé, y me dice, no la hagas, es muy peligrosa. Entonces se la doy a Ricardo Monti, al autor. Me dice exactamente lo mismo. Y teníamos mucho miedo, realmente era un momento de mucho miedo. Entonces yo digo, la voy a ir a ver a Ana. Ana no tenía una posición política, digamos, no por lo menos manifiesta, ¿no? La voy a ver y le cuento todo esto. Entonces se queda un ratito callada y me dice, ¿una alumna mía tiene miedo? Eso fue lo que me decidió a hacer Boda Blanca. Y eso fue lo que nos unió a Rubén y a Horacio y a otros compañeros para toda la vida. Además fue una obra que marcó algo muy importante. ¿No? Sí, no fue una obra sí, más. pero yo quería contar cómo vencí ese miedo que producía la dictadura a partir de un concepto ético, digamos, del arte, ¿no es cierto?, y del quehacer, de la acción, como decía Susana. O Rubén, no sé cuál de los dos lo dijo. Pero bueno, fue así. Yo no hubiera hecho Boda Blanca sin Ana. Y hacía muchos años que no era su alumna, pero era su alumna. Y después otra cosa que quería contar, que no tiene nada que ver con esto, que mencionó Rubén, es que como yo pertenecía a la compañía de danza contemporánea desde el año 55, 54, no me acuerdo bien, yo participé del trabajo que teníamos que hacer para sostener la compañía, que era hacer revista, televisión y número vivo. ¿Ustedes saben lo que es el número vivo? En los cines, entre película y película, salíamos a bailar. Y esto lo hacíamos con Ana. Era una cosa increíble. Y yo me divertí como loca. Para gran desesperación de mi padre, que era un abogado intelectual, que suponía que su hija no tenía que estar en esos lugares. Pero bueno, eso me hizo entender mucho, pero muchísimo, la cultura popular, digamos. Yo soy un amante de la cultura popular, además de las locuras que hacíamos en la compañía, ¿no? Locuras maravillosas, impresionantes, precursoras de todo. Yo también creo, como Rubén, que ella no tendría que haberse muerto. Fue muy duro para todos. Yo me acuerdo del velorio, que éramos muchísimos, y que todos decíamos, ¿cómo puede ser que no hayamos podido salvarla? ¿Cómo puede ser? Y no pudimos. Yo agradezco una cantidad de gente para mí muy importante en todo sentido. Pero quiero destacar básicamente la presencia de Laura, que no esperaba que estuvieras acá, de verdad, porque qué bueno que vinieras, porque ella es parte de nuestra memoria común, ¿no? Así como el encuentro con Susana también es parte de ese encuentro común. Y agradecerle a Luis que su generosidad para con el libro, conmigo, porque de verdad yo me siento muy contento de que en estas circunstancias tan difíciles, tan terribles que estamos pasando en términos de tanta hostilidad con la universidad, hoy esté saliendo un libro en la editorial
de la Universidad de Buenos Aires, y para mí es todo un símbolo, todo un signo fuerte, más que un símbolo, es un signo fuerte, y me gusta haberlo compartido exactamente haciéndolo mirando la plaza que ayer estaba lleno, defendiendo la Universidad Nacional. Así que les agradezco de nuevo, agradezco a todos los que colaboraron en la realización, y bueno, a difundir, Ana, se llamaría ahora la tarea. Gracias por haber venido. Gracias, Ana. Gracias, Laura.